Nuevamente, venimos aquí a revisar el libro de Gálatas. Estamos estudiando la carta de Pablo a los Gálatas. Hoy estamos en el capítulo 2, versículo del 15 al 21. El mensaje titulado Justificados por la fe. Pero antes de entrar en esto, yo quisiera hablar un poco de, raro, ¿verdad? Pero de mí. ¿En qué sentido? A mí me gusta aprender de cosas de ciencia, científicas, ¿verdad? Desde ¿sabe? Cosas del ser humano, cómo funciona el ser humano, cómo funciona el cuerpo, diferentes cosas, hasta las estrellas, ¿sabe? Cómo se forman, cómo se destruyen, todo lo que pasa allá adentro, las cosas micro, ¿verdad? Los átomos, su relación y tal. Me gusta bastante. Y mi esposa, Diana, pues, hasta un punto, hasta que lo sufre, ¿sabe? Porque de repente estamos ahí, yo viendo videos y digo, wow, y ella está en otra cosa. Y yo, no, pero deja eso y mira. Pero tú estás entendiendo. Y ella, pero yo estoy en otra cosa. Y yo, pero deja eso. Entonces, un dato interesante de estas cosas, yo lo voy a mencionar aquí, que lo leí hace mucho tiempo y me acordé y quería traerlo. Ya casi todos estamos de acuerdo con que el universo tuvo un inicio. Casi todos los científicos están de acuerdo con eso. De hecho, cuando eso se dijo en el siglo pasado, muchos de los científicos creacionistas, ¿verdad?, entendieron y dijeron, oye, excelente, ahora ya sabemos que tuvo un inicio, el Big Bang se llama, ¿verdad? Bueno, pues eso concuerda específicamente con lo que dice la Biblia. Entonces ahora ya se ha inventado otra cosa, que no, que lo que pasa es que el universo se expande y se contrae, o que hay un multiverso, otra cosa. Pero sin entrar en todas esas, luego de que se determina, sí, es verdad, el universo tuvo un inicio, con otros estudios, ¿verdad?, profundizando en estas cosas, se ha llegado a entender que en ese inicio, ¿verdad?, en ese inicio de que el universo empieza a existir, la probabilidad de que las diferentes constantes universales, eso quiere decir la fuerza de la gravedad, la fuerza con la que un átomo atrae otro átomo, la fuerza con la que un protón atrae un electrón, cosas como esas constantes universales, para que el universo se diera como se dio, es la probabilidad de que todas esas constantes estuvieran al dial en que están, o sea, que la fuerza de la gravedad sea la que sea, no más, no menos, que la fuerza con la que los átomos atraen fuera la que sea, no más, no menos. La probabilidad de que todas esas condiciones al principio del universo se dieran como se dieron es de 1 sobre 10 elevado a la potencia de 10 elevado a la potencia de 23. Esto es 1 sobre 10 elevado a 100,000 trillones. Y 100,000 trillones en español, no en inglés, ¿ok? Porque en inglés, ¿verdad?, el 1,000 millions no se dice 1,000 millones, ya eso es 1 billón. Pero en español se dice 1,000 millones, entonces 1 billón es 1 millón de millón. Entonces yo estoy diciendo trillones en español, eso es mucho más, muchísimo más. En inglés eso sería un sextillón. Ese número es astronómicamente grande. Es un número más grande que la cantidad de átomos que existen en el universo observable. O sea, es un número que físicamente no se puede escribir, ni siquiera, porque no hay átomos suficiente para hacer la tinta que se necesitaría para escribir eso. O sea, eso es impresionante. No hay tiempo para escribirlo. Cada cero, ¿verdad?, si tomamos un segundo escribiendo cada cero, tardaría más de lo que los científicos entienden que el universo tiene existiendo. Esos son miles de millones de años. O sea, nuestra mente no entiende, no puede entender, no puede comparar esto con nada.
Tú dices, ¿por qué tú me dices eso? Bueno, primero, porque es un dato interesante. Segundo, porque a mí me gusta aprender estas cosas, pero no, honestamente, no solamente por un conocimiento que se quede en mi cabeza y ya. Cuando yo veo estas cosas, yo digo, wow, ese Dios que creó ese universo, así es mi papá. Entonces, cuando alguien dice, no, Dios no existe, de repente estamos en una conversación y él tiene ciertos argumentos que yo no tengo la forma y digo, wow, me ganó, pero será. Entonces yo recuerdo, no, espera. Ese conocimiento me afecta a mi comportamiento. Algunas ideas, algunas cosas que uno sabe le afectan el comportamiento más que otras. Eso es cierto. Pero esto, si yo tengo un problema, ¿verdad? Yo digo, wow, yo realmente no sé, como decimos, no doy pie con bola con esta situación. Yo no sé qué hacer. Pero yo recuerdo, oye, ¿tú sabes quién sí sabe? Dios. Porque esa es otra cosa, es mucho más complejo que este problemita que yo tengo. Entonces yo recuerdo estas cosas y le doy gloria a Dios por eso. Menciono esto porque muchas veces, cuando vamos a hablar de teología, entendemos que estos son conocimientos, ¿verdad?, que se quedan aquí en la cabeza, pero que no son prácticos. Que lo tenemos aquí y lo entendemos, eso está muy bien, ¿verdad? Y mientras más teología tú sabes, pues entonces tú pareces como un erudito, ¿no? Pero más que eso, lo dejamos ahí. En el mejor de los casos, mientras más teología tú sabes, es como si fuera por obra la salvación. Mientras más teología tú sabes, más cerca tú estás de Dios. Y no es así. Cuando estudiamos conceptos teológicos, es para que estos puedan afectar nuestro comportamiento. Es para que yo conozca mejor a Dios. Y eso tiene que verse en mi vida. El problema es que muchas veces profundizamos en conocimiento teológico y tendemos a desconectar la mente del corazón. Tendemos a desconectar lo que sabemos de lo que hacemos y no lo aplicamos en nuestra vida. Eso es un lado. Otros rechazan totalmente el conocimiento teológico y te dicen, no, a mí no me de teología, a mí no me de doctrina, a mí dame a Cristo y dame al Espíritu. A lo que yo puedo responder, amén. Cuando tú dices, dame el Espíritu, ¿a qué tú te refieres? Porque tú te puedes referir a, no, hay que pedir a Dios para recibir el Espíritu, recibir su poder y ver milagros y ver señales. Bueno, pero eso tiene un marco teológico detrás. Entonces, cuando tú dices, dame el Espíritu, y tú quieres decir eso tú tiene un marco teológico detrás. Que otra persona que tiene otro marco teológico detrás puede no estar de acuerdo y puede entender que eso no quiere decir, dame el Espíritu. Entonces, es importante estos conocimientos teológicos. ¿Por qué hago esa introducción? Porque este pasaje es muy teológico. El pasaje que vamos a ver hoy es en la carta la primera vez que Pablo usa la palabra justificación. Es un término legal. No la había usado nunca en Gálatas y ahora la va a usar 8 veces de aquí al final de la carta. Justicia, no la había usado nunca en la carta y ahora la va a usar 4 veces. Obras, no la había usado nunca, ahora la va a usar 6 veces. Ley, no la había usado nunca y ahora la va a usar 33 veces. Entonces estamos entrando a una parte de la carta bien teológica. Entonces hago esta introducción para que pongamos nuestra mente, nuestro corazón en la línea correcta. Estos no son conocimientos, como vamos a ver más adelante, que yo debo entender para que se queden aquí en mi cabeza y ya. Son cosas que yo debo entender. Primero que nada, porque Dios los reveló en su palabra. Y todo lo que Dios ha revelado, lo ha revelado por algo. Es nuestra responsabilidad estudiarlo, entenderlo, aplicarlo a nuestra vida, por más teológico que digamos que sea. Entonces, con esa introducción vamos a leer el pasaje.
El pasaje de Gálatas, capítulo 2, versículos del 15 al 21. Dice: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. ¿Es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu revelación. Y gracias por tu Espíritu que nos guía a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que en este día tu Espíritu nos guíe a través de este texto. Que tu Espíritu, Señor, me ilumine para yo poder dar a la congregación de la administración que ya tú has dado a mi corazón. Padre, que tú puedas aclarar ciertas cosas en nuestras mentes para que se vean en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Un poco de contexto. Pablo viene de narrar, primero, cómo fue que él recibió el Evangelio, ¿verdad? Recuérdense que él escribe Gálatas porque habían personas en la iglesia de Galacia que estaban tratando de menospreciar, por decirlo de una manera, su evangelio, su ministerio. Entonces, estas personas llegan a decir que no es solo por la gracia, sino que también había que cumplir la ley, había que cumplir preceptos de la ley para obtener la salvación. Y Pablo está rebatiendo esto. Pero antes de empezar, que empieza prácticamente ahora, antes de empezar a eso, él está tratando de decir, a ver, lo primero es que, como dicen estos judaizantes, yo no es verdad que recibí el evangelio de la iglesia de Jerusalén. Yo recibí el evangelio de Cristo mismo, igual que ellos, y es el mismo evangelio. Y ya lo comprobamos porque ya yo fui y hablé con ellos, y se comprobó que era el mismo. Y el domingo antepasado veíamos que tan era así que en un momento Pedro, que estaba en Antioquía, que estaba viviendo como gentil, porque ya las obras de la ley no valen nada, y Pedro lo sabía, llegan estos judaizantes de parte de Jacobo, que probablemente Jacobo ni siquiera sabía que estaban hablando de parte de él. Y entonces Pedro se retrae de los gentiles y dice, no, espérate, ya yo no como con esos gentiles, ya yo ahora paso de nuevo a vivir como judío. Y Pablo le dice, wow, no, eso no puede ser. Y lo confronta públicamente. Y esta es la segunda parte de esa confrontación. Para Pablo, esto que hizo Pedro era prácticamente negar el evangelio. Y ahora Pablo está tratando de explicar por qué esto es así. Y vimos el domingo pasado rápidamente los versículos 15 y 16, pero los incluí en el texto porque vamos también a terminar de desarrollar la idea en esos versículos y conectarlo hasta el versículo 21. Dice el versículo 15, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Los judíos se veían como limpios delante de Dios y los gentiles como impuros. La realidad era que ambos necesitaban de Dios. Ambos necesitaban a Cristo, porque ninguno de los dos daba la talla, por decirlo así. Sin embargo, cierto es que las religiones gentiles eran más corruptas. Los judíos tenían por lo menos la ley, tenían una guía. Y digamos que de alguna manera trataban de cumplirla.
Pero los gentiles no tenían eso. De hecho, las mismas religiones de los gentiles, paganas, se caracterizaban por borracheras, por orgías, por tener templos al sexo con sacerdotisas ahí para tener relaciones y glotonerías y se caracterizaban por esto. Los judíos no, los judíos sí tenían la ley. Ellos sabían lo que tenían que hacer, pero no lo hacían. Los gentiles por lo menos podían decir que no sabían lo que tenían que hacer. Pero ahora, aunque sabían lo que tenían que hacer y sabían que no podían hacerlo, que no daban con esto, que necesitaron a Cristo, Pedro, luego de vivir como gentil, quiso volver a vivir como judío. Y de nuevo, no tiene nada de malo lo de vivir como judío. Pablo lo dice más adelante en la carta, porque ni la circuncisión ni la incircuncisión, eso es nada. ¿Te quieres circuncidar? Perfecto. ¿No te quieres circuncidar? Pues perfecto. ¿Quieres guardar el sábado? Pues bien. ¿No quieres guardar el sábado? Pues no lo guardes, guarda otro. No hay problema con eso. Y así estaba viviendo Pedro, pero dio unos cuantos pasos hacia atrás. Y Pablo lo confronta por esa hipocresía, porque le tenía miedo a los judaizantes. Y para Pablo esto es negar el evangelio, volver a considerar las obras en lugar de la fe como camino hacia Dios es negar el evangelio. Dice el versículo 16, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Por las obras nadie es justificado. Pedro, tú y yo lo sabemos eso. Ningún hombre puede ser justificado por la ley. Nosotros la teníamos y no la podíamos cumplir. Tú lo sabes. ¿Cómo es posible que vuelvas ahora hacia atrás? Tú lo sabes. Pablo lo personaliza después. Nosotros hemos creído en Cristo. Ningún hombre es justificado por la ley. Pero nosotros ya lo sabemos eso. Y ya hemos creído en Cristo. Pero Pablo, parece como que tú vuelves hacia atrás y no puede ser. Termina el versículo 16, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Olvídense que eso no va a pasar. ¿Quién puede? Ese texto es una referencia que hace Pablo al Salmo 143. El versículo 2 específicamente, porque no es justo delante de ti ningún ser humano. Y Pablo hace esta referencia, cuando el Nuevo Testamento se hace una referencia a algún texto del Antiguo Testamento, muchas veces solamente ponemos un solo versículo, pero la idea del autor es traer a la mente el contexto en el que está. Y el Salmo 143 es un salmo en que David pide misericordia y ayuda a Dios. Lo están persiguiendo, él está turbado y él pide ayuda a Dios. Pero él lo pide reconociendo primero que él no es justo. Reconociendo que es por la justicia de Dios y por el nombre de Dios que David podría o podrá o será redimido. Y Pablo dice, oye, eso lo sabía David. Eso no es nuevo, tú lo sabes, Pedro. No alcanzamos ese estándar. Y la ley sirvió precisamente para eso. Para convencernos de que no podemos cumplirla. Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Dios nos da la ley para que veamos, oye, es que no podemos. Dice, no, pero como algunas personas dicen, el mandamiento es, ¿verdad? Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Oh, excelente. Pero eso hay que aplicarlo en cada cosa, ¿verdad? Eso hay que aplicarlo en cada aspecto de la vida. Y si fuera solamente eso y no tuviese que ser aplicado, si nosotros tuviésemos la capacidad de aplicar eso perfectamente, Dios no escribe Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces para eso tenemos esto. Porque es verdad que se resume en eso, pero nosotros no somos capaces de resumirlo y aplicarlo así resumido, entonces Dios nos da su palabra. Pero Pedro, ya tú y yo sabemos que no podemos cumplirlo. Ya lo sabemos. Necesitamos un Salvador. Esta semana hablaba con un amigo de la salvación.
Él no es creyente. Y me decía que él conocía a una persona que era muy buena. Yo decía, no, ok, excelente. Me dice, wow, pero esa persona que era muy buena, bueno, él cree en Dios, ¿verdad? Pero no, vamos a decir que no es cristiano creyente como nosotros. Entonces dice, pero ven acá, esta persona que era, pues yo lo conocí, era una persona muy buena. Yo te voy a decir, mira, granted, vamos a darte eso. Perfecto, era una persona muy buena. Vamos a decir que podemos decir inclusive que esta persona vivió una vida buena. Vamos a decir eso. Ahora, lo que no podemos decir es que nunca falló. Nadie es capaz de decir eso. Vamos a decir que sí, que en general vivió una vida buena. Te lo doy. Pero tú no eres capaz de decir que él nunca falló. No, pues entonces ya. Su vida a los ojos de Dios, que es perfecto, fue mala. Entonces sabemos que no podemos cumplir la ley. No podemos ser justificados por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Y entonces aquí hay varios conceptos importantes: obras, ley, fe. Y aparece esta palabra por primera vez: justificación. En este versículo aparece 3 veces. El hombre no es justificado por las obras de la ley. El que ha creído en Cristo ha creído para que seamos justificados por la fe. Por las obras de la ley nadie es justificado. 3 veces aparece en el texto. ¿Y qué significa eso de justificación, de ser justificado? La palabra en griego es dikaio, que quiere decir vindicar, hacer justo, declarar justo. Es un término legal. Lo contrario es condenar. Y no es solo, como muchas veces decimos, declarado no culpable. En las películas en inglés dicen not guilty, ese es el veredicto, not guilty, no culpable. No. Cuando te justifican es que te declaran inocente, te declaran correcto, tú estás bien. You're right. La primera vez que esto es mencionado, ¿cómo se da esto de ser justificado? Porque la primera vez que esto es mencionado no es en Gálatas, no es en Romanos, no es en Mateo, es en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿En Isaías? ¿En Habacuc? Puede ser, Habacuc 2:4. No, es en Génesis. La primera vez es en Génesis 15:6. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. En el Génesis, antes de la ley. Este texto de Génesis 15:6 es citado en Romanos 4:3, Gálatas 3:6, lo vamos a ver el domingo próximo, creo. Santiago 2:23. Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo contó por justicia. Tú creíste en mí y yo te voy a contar esto como justicia. Tú no eres justo, pero yo te voy a contar esto como justicia. Luego Habacuc 2:4, es verdad que lo dice, el justo por su fe vivirá. Esto es citado también en Romanos 1:17, en Gálatas 3:11, en Hebreos 10:38. O sea, desde el Antiguo Testamento, por las obras nadie nunca fue justificado. En el Nuevo Testamento, evidentemente, tampoco. Nadie nunca ha sido justificado por las obras frente a Dios. El que es justificado es el que pone su fe en Dios, como Abraham, como dice Habacuc, el justo por la fe vivirá. Tú colocas tu fe en Cristo y Dios te cuenta esto por justicia. Tú eres declarado justo, correcto, delante de Dios. Cristo vive una vida perfecta. Cristo vive una vida sin pecado. Y esta vida perfecta y sin pecado que vivió Cristo, Dios nos mira a nosotros como si la hubiésemos vivido nosotros cuando somos justificados. No solo somos declarados no culpables, no, es que Dios nos mira como si las obras nuestras fueran las de Cristo, como que lo que Cristo hizo lo hicimos nosotros. ¡Wow!
una definición. La justificación es el acto judicial, en un juicio, un término legal, en el que Dios perdona a pecadores, los considera justificados. ¿Por su justicia? No, por la justicia de Cristo. A ese pecador Dios lo considera como a su propio hijo. ¡Wow! Eso vale la pena que lo rumiemos un poco. Vale la pena que nosotros siempre estemos con esa realidad pendiente. Que a pesar de todo nuestro pecado, que sabemos que lo tenemos, Dios nos considera a los que ponemos nuestra fe en Cristo como si fuéramos Cristo mismo. Ustedes se recuerdan cuando varias veces que los fariseos y los escribas y las autoridades espirituales en aquel momento querían atrapar a Jesús, querían ponerle una trampa. Y en un par de ocasiones Jesús le dice, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Señálenme algo. Señálenme algo. Cualquiera de ustedes. Sus hermanos no creían en él al principio. Luego sí, algunos, que sabemos. Pero sus hermanos no creían en él al principio. Si sus hermanos hubiesen tenido algo que achacarle, ustedes no creen que lo hubieran dicho. O sea, ni siquiera su propia familia tenía nada que achacarle, porque él fue perfecto. Y Dios nos ve así. ¿Quién de nosotros es capaz de pararse y decir, señáleme cualquier cosa? Aquí está mi libro, 100% abierto. Pero Jesús lo hizo. Y esa perfección es con la que Dios nos ve a nosotros. ¡Wow! Sigue diciendo el versículo 17. Y aquí empieza un argumento que puede ser difícil de entender, pero vamos a ver. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo, dice Pablo. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Pablo está mostrando las implicaciones, digamos, lógicas de lo que Pedro está haciendo. Como ejemplo, yo trabajaba hace muchos años con una persona y él era profesor en la universidad de ingeniería estructural. Yo trabajo todavía en una empresa de construcción y era en Dominicana. Y él tenía, ¿verdad? Tenía una clase, una maestría de ingeniería estructural. Entonces, pues, yo estoy en mi cubículo trabajando, él está ahí en su despacho y me llama, me dice, Yannick, ven a ver esto. Un estudiante le había escrito un correo. El correo empezaba de eso me acuerdo perfectamente. Profesor, hemos estado engañados todo este tiempo. Así empezaba. Y él me dice, ven a ver esto, por favor. Hemos estado engañados todo este tiempo. ¿Por qué? Porque el estudiante decía que había encontrado un error en algo del área del triángulo y de cómo se calcula, no sé qué cosa. Y él me decía, este profesor que trabajaba conmigo, me decía, tú no tienes que entender absolutamente nada del concepto de lo que él está diciendo que está demostrando. Tú lo que tienes que entender es que eso que él dice, que él encontró un error, es algo que el mundo viene usando desde los griegos hasta hoy. O sea, él encontró un error, él entiende que él encontró un error en algo que si fuera de verdad, no podían levantarse edificios. Entonces él me decía, tú no tienes que entender el cálculo de lo que él está haciendo, tú lo que tienes que entender de entrada que es un disparate. De entrada es un disparate. Me dio mucha risa porque era cierto. Me dice, no te preocupes, yo no voy ni a revisar lo que él está diciendo. Porque si eso fuera así, el mundo como lo conocemos no debería existir. Wow. Entonces, esas son las implicaciones de... De hecho, para terminar la historia, él le devolvió el correo al estudiante. Le dice, mira, por favor, no me escribas más cosas como esta, ponte a estudiar.
Entonces Pablo está haciendo algo parecido. Pedro, las implicaciones de lo que tú estás haciendo es que Cristo es ministro de pecado. Ponte a pensar eso, Pedro. O sea, cuando tú lo empiezas a hacer, si tú analizas y tú dices, ven acá, pero es que entonces si eso es así, si yo voy para atrás, entonces Cristo es ministro de pecado, no, pues entonces yo no debería estar haciendo esto. Yo no debería estarlo haciendo. Pero ¿por qué la implicación de esto es que Cristo sea ministro del pecado? Hay varias interpretaciones de este versículo. Vamos a ver dos, que yo entiendo que son las que más entran dentro del contexto, ¿verdad? Y la primera es que Pablo dice, vamos a suponer que los judaizantes tienen razón, hay que cumplir la ley aunque se crea en Cristo, la fe no es suficiente. Entonces ahora que vivimos como gentiles, ¿verdad?, con costumbres alimenticias nuevas, con tradiciones que ahora, según la ley la ley de los judíos, no estamos cumpliendo. ¿Y por qué no lo estamos haciendo? Bueno, porque Cristo nos llamó a libertad de la ley, porque Cristo dijo que ya no lo tenemos que hacer. Pero si los judaizantes tienen razón, entonces ahora nosotros somos más pecadores. Entonces, quien nos llamó a esa libertad fue Cristo. Entonces, Cristo es ministro de pecado. ¿Veis la secuencia lógica? Cristo nos llamó a libertad de la ley. Pero si los judaizantes tienen razón y tú estás actuando como si tuvieran, entonces Cristo, que nos llamó a libertad de la ley, nos llamó a pecar. Pedro, eso no tiene ningún sentido. Eso no hay que ni discutirlo. Cristo fue que dijo que la salvación es solo por fe. Pero si ahora tenemos que cumplir la ley también, entonces Cristo nos invitó a pecar. Cristo es ministro de pecado. La segunda interpretación, que es parecida a la primera, pero un poco más exagerada, es que si por ser justificados en Cristo ahora no tenemos que cumplir la ley, entonces podemos hacer lo que queramos, porque ya fuimos justificados. Entonces no importa lo que yo haga, no importa los pecados que yo cometa, y entonces ahora yo tengo un libertinaje extraordinario. Eso es el antinomianismo. Ya la ley no está. La ley no existe para nosotros. Y ahora hacemos lo que nos dé la gana. En cualquiera de los dos casos, Pedro, si tú vuelves a vivir como gentil, implica que tú estás reconociendo que Cristo nos llamó a pecar. Cristo te llamó a libertad de la ley. Y si ahora hay que cumplirla, entonces nos llamó a pecar. Cristo te llamó a libertad de la ley. Y si ahora tú puedes hacer lo que te dé la gana, entonces te llamó a pecar también. Y Pablo dice, oye, cualquiera de las dos opciones, de ningún modo. Absolutamente no. Imposible. La expresión original es una negación rotunda. Eso no cabe en la cabeza de nadie. Y seguida del versículo 18, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Esta negación, seguida de este versículo, tiene un sentir de si Cristo es ministro de pecado. No, imposible. Es más, todo lo contrario, el pecador soy yo. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Y por qué entonces el pecador soy yo? Porque si ya yo destruí eso, ahora lo voy a reedificar, ahora voy yo otra vez a estar cumpliendo la ley que yo sé que no cumplo. Entonces yo sé que estoy pecando de nuevo. Entonces el transgresor ahora soy yo mismo me estoy haciendo un transgresor. Ya yo sé que no la cumplo. Y ahora voy a volver a intentar cumplirla sabiendo que no la cumplo. Y ahora voy a depender de esa ley sabiendo que no la cumplo. Entonces yo mismo me hago transgresor. Y uno se pregunta, ¿cuál es la insistencia del hombre en cumplir la ley? ¿Cuál es la insistencia del hombre en que su salvación sea por obras? Eso es característico de la fe cristiana. Ninguna otra fe en el mundo tiene esto. Todas las demás implican algo que el hombre tiene que hacer. O sea, decimos que la ley no nos gusta, pero para el libertinaje.
¿Ok? Cuando yo digo que decimos que la ley nos gusta es porque nosotros queremos ganarnos la salvación con lo que hacemos nosotros. El hombre quiere eso, el hombre prefiere eso. Nos gusta creer que podemos ganar esa salvación. ¿Por qué? Porque eso nos hace quedar mejor a nosotros. Yo me esfuerzo, yo lo logro, yo lo hice. Yo no soy tan malo. Yo tengo algo para poder lograrlo. Esfuérzate que tú puedes. Eso suena muchísimo mejor que, oye, ríndete que tú no llegas. Entonces nosotros preferimos oír, oye, dale, que tú puedes, tú llegas, dale, esfuérzate. Porque esto apela a algo en nosotros que todavía queda como bueno. Y esto nos gusta. Y el Evangelio viene a decir, oye, no, ríndete que tú no llegas. Es por la fe en Cristo. Tú dependes de otro. Tú no dependes de ti. Y a nuestro corazón pecaminoso eso no le gusta, eso lo detesta. Entonces, nosotros los cristianos, ¿verdad? Que algunos entendemos que aquí en la Biblia está más que claro que la salvación es por gracia y por fe. Entonces lo que hacemos es, como no podemos negar eso, entonces le sumamos. A esa gracia le sumamos, le ponemos un par de cositas. Para que no sea esa gracia nada más, claro, pues yo tengo que aportar algo. ¿Sabes? No puede ser. Eso querían hacer los judaizantes. Pablo no está en esta posición. Mediante la ley, yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Este versículo 19 explica muy bien la vida cristiana. Yo morí a la ley, esto es, la ley es ya irrelevante para mí. La ley es irrelevante para definir mi posición frente a Dios. Yo estoy viendo alguna cara que yo estoy seguro que están pensando, ¿cuándo es que él va a decir que la ley no fue que se abolió? Tú sabes, ¿cuándo es que él va a decir que yo tengo que cumplir la ley? No, de hecho, yo creo que no me va a dar tiempo a dar ese aclarándolo. Vamos a ver el domingo que viene. Mientras tanto, estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de la salvación. Y para la salvación, la ley no aporta absolutamente nada. Yo morí a esa ley. Mi posición frente a Dios ya no está dependiendo de si yo cumplo o no cumplo esa ley. Yo no me defino por mi posición frente a la ley. ¿Cómo así? Yo no me defino si yo soy legalista. ¿Por qué? Porque yo tengo que cumplirla. O, no, yo soy un antinomianista, yo ya no cumplo la ley, yo hago lo que quiera. No, yo no me defino por mi posición frente a la ley, si hago eso mucho, si hago eso poco. Yo me defino por mi posición frente a la obra de Cristo, frente a la gracia de Dios, si yo tengo fe en esa obra de Cristo o no. Ya la ley no es mi problema. La ley ya no tiene nada sobre mí. Yo morí a esa ley. Pero yo morí a esa ley a fin de vivir para Dios. Yo no morí a esa ley a fin de vivir para mí. Yo morí a esa ley a fin de vivir para Dios. Si yo soy receptor de su gracia y por esto ya la ley no tiene nada sobre mí, no me condena, yo no tengo que cargar ese peso, yo debo vivir una vida de una manera que responda a esa gracia. Versículo 20, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice que fue crucificado con Cristo. Fíjense el lenguaje que usa Pablo aquí. Yo morí a la ley, yo fui crucificado con Cristo. Este morir a la ley, como decía, es que la demanda de la ley de muerte, porque la ley decía que el que pecara tenía que morir. Y ya todos sabemos que hemos pecado.
Entonces, yo morí a esa ley. Esa demanda de esa ley ya está satisfecha. Ya eso no está sobre mí. Ya yo a la ley no le debo nada. Porque su demanda de muerte fue satisfecha en Cristo. Yo fui crucificado con Cristo, unido a Cristo en su muerte, en esa muerte que carga mi pecado. Yo estaba crucificado con Él. Mi pasado queda borrado. Ahora Cristo vive en mí. Y la vida que vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Y como respuesta a lo que Él hizo, que Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y aquí debemos notar 3 cosas. Primero, el lenguaje de muerte y vida. Ese lenguaje de muerte y vida habla de lo radical que es esto. No fue que yo abandoné la ley, no. No fue que yo maduré porque entendí que la gracia, no. Yo morí a la ley. Y ahora hemos nacido de nuevo, ahora vivimos otra vez para Dios. Eso es radical. ¿Algo más radical que la muerte? Entonces, si yo morí a la ley, ¿cómo es que ahora yo quiero volver a la ley? La ley no define mi vida, no tiene peso sobre mí, la gracia de Dios me define. Eso es lo primero, lo radical que es esto. Lo segundo es, vemos que esa muerte nuestra a la ley y esta vida para Dios se da junto con la muerte de Cristo en la cruz y su posterior resurrección. Eso no es mío, eso no es por mí. Eso es junto con Cristo. Como Cristo murió en la cruz, en mi lugar, yo fui crucificado junto con Él. Yo estaba clavado en esa cruz también con Él. Y yo estaba con Él en su resurrección. Esto se da en nosotros cuando por fe venimos a Cristo y participamos de su muerte y su resurrección. Y lo tercero, esta muerte se da precisamente para que podamos ahora vivir para Dios. No morimos a la ley para vivir ahora para nosotros mismos. Morimos a la ley para vivir para Dios. A veces no entendemos que el hombre siempre va a tener un Señor al que sirve. Siempre. El dinero, la reputación, la familia, la esposa, el esposo, los hijos, el ministerio, la comida, la sensualidad. El hombre siempre va a tener un Señor al que sirve en su corazón. Siempre, siempre, siempre. Fuimos diseñados de esa manera. Causas sociales. Entonces nosotros morimos a esa ley para que podamos ahora, para que podamos tener ese lugar en nuestro corazón ocupado por Dios, para que el Espíritu Santo pueda habitar en nosotros, vivir en nosotros y ahora nosotros poder vivir para su gloria. Para eso morimos a la ley. Por eso es que cuando nos liberan de esa ley, no nos están dando una licencia para pecar, porque nuestra vida ahora no nos pertenece a nosotros, porque nuestra vida que estaba condenada ahora ha sido justificada. Esa deuda fue pagada con sangre. ¿La sangre de quién? La sangre de Cristo. Entonces, ¿quién es ahora nuestro Señor? Es Cristo, porque fue quien nos compró. Lutero dijo, un cristiano no es alguien que no tiene pecado o no siente pecado. Él es alguien quien debido a su fe en Cristo, Dios le borra su pecado. Por eso, Pablo pregunta con tanta fuerza, con tanta vehemencia, ¿voy a reedificar lo que yo destruí? ¿Yo voy a volver a la ley? Claro que no. Eso no tiene sentido. 2 Corintios 5:15. Cristo murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Cristo murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 versículos después es que está el famoso pasaje de somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, ya, se acabó. Ahora somos hechos nuevos. Morimos a aquello para poder vivir para esto. Sigue diciendo Pablo, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Y eso es como una idea que recoge lo que él viene diciendo. Si no es exclusivamente por la gracia de Dios, exclusivamente, únicamente por la gracia de Dios, sin ningún mérito, sin ningún aporte adicional, ninguna responsabilidad en lo absoluto por parte nuestra, entonces Cristo murió en vano. Si hay algo que nosotros podemos aportar, entonces yo estoy haciendo nula la gracia de Dios. Esa es una de las diferencias más fuertes, si no la más fuerte, entre los católicos y los protestantes. Lutero, de hecho, condenaba la idea, y habían varias ideas en aquel momento, y que todavía, de hecho, la mantienen, y es que las obras nos ganan méritos para salvación. Esta es una, que las obras nos ganan méritos de salvación porque Dios nos da gracia. Entonces, Dios nos da gracia para que podamos hacer las obras, pero son las obras las que nos dan los méritos para salvación. Si eso es así, ¿para qué entonces murió Cristo? Otra posición es la idea de que cuando hacemos la buena obra, Dios entonces nos infunde la gracia para salvación, pero en cualquiera de los dos casos, la gracia de Dios no es la única. Yo necesito las obras. Y esto no puede ser. Esto no es bíblico. Esto no es el Evangelio. Y todo el cristianismo depende de esto. Sin justificación por gracia, nosotros no somos más que otra religión de hombres. Tenemos que entender que sin justificación por gracia nosotros no damos la talla. Tenemos que entender eso. El no diferenciar una cosa de la otra es un insulto a la gracia de Dios y un insulto a la cruz de Cristo. Sí, sí, ok. Perfecto. Yo creo que lo entiendo. Creo que lo entiendo. Pero ¿y en el día a día? Te voy a decir cómo se ve eso en el día a día. A veces nosotros venimos delante de Dios y vamos a orar por algo, ¿verdad? Y vamos a poner este ejemplo primero. Y hemos tenido una buena semana, ¿verdad? Nos hemos portado bien, ¿verdad? No hemos hablado fuerte, ¿sabes? No hemos insultado a nadie. Probablemente pasamos una semana enfermos y hemos estado orando. No salimos a la calle, no estamos en el tránsito. Y entonces cuando vamos a orar, como que nos sentimos con tú sabes, como que sí, yo puedo venir a orar a Dios y ahora le pido cosas, pero como con más carácter. Cuando uno hace eso, yo lo he hecho. No sé si ustedes lo han hecho, pero yo lo he hecho. Como que me he ganado cierto favor para venir delante de Dios. Y cuando yo hago eso, yo le estoy dando un insulto a Cristo. Yo estoy diciendo, yo ahora mismo te necesito un poquitico menos. O sea, imagínense que Dios está ahí, Cristo está ahí, que es mi intercesor. O sea, yo vengo delante de Dios porque Cristo está ahí. Y entonces ahora yo voy a orar, y entonces Jesús intercede por mí. Yo le digo, no, pero espérate un momentico porque yo puedo hablar con Él. No, pero, no, yo sé, tú sí, pero, o sea, eso es un insulto a la cruz de Cristo. Cuando buscamos el favor de Dios por nuestros propios medios, estamos insultando la cruz. Somos tan perfectos que podemos llenar el estándar de Dios. O estamos diciendo que Dios no es tan perfecto ni tan santo y que su estándar tiene que bajar a nuestro nivel. Pues dice, no, ya ni imposible. Yo sé que yo no llego a donde Dios. Ah, bueno, pues entonces tú estás bajando su estándar entonces.
Éxodo 34. Dice, wow, qué brinco. Vamos, Éxodo 34. No tienen que buscar. Moisés está recibiendo de Dios por segunda vez los 10 mandamientos. El pueblo, después de consagrarse incluso para Dios con un sacrificio, con sangre, se roció sangre sobre el pueblo. El pueblo dijo, sí, vamos contigo, sí. El pueblo peca, el becerro de oro. Moisés intercede y Dios tiene misericordia del pueblo. Moisés pide a Dios, muéstrame tu gloria. Show me your glory. Y Dios dice, ok, mi bondad va a pasar delante de ti. Pero tú solamente me verás la espalda porque nadie puede ver mi rostro y vivir. Tú te pones ahí en una piedra, en un hoyito, ¿verdad? Y yo voy a pasar para que veas mi espalda. En ese momento, Dios se revela con la siguiente expresión, con la siguiente frase, versículos 6 y 7 de Éxodo 34. El Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Esto pareciera contradictorio. Pero dice, ven acá. Compasivo, clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, que guarda misericordia a millares, perdona la iniquidad, perdona el pecado, y no tendrá por inocente al culpable, castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y su descendencia, tercera y cuarta generación. Dice, pero entonces, ¿cómo es que se castiga al culpable y la iniquidad de los padres sobre los hijos, pero se es abundante en misericordia y se perdona el pecado? ¿Cómo es eso? ¿Cómo? En Cristo solamente. En Cristo Dios muestra su santidad, su justicia, su amor. Para conmigo. En Cristo Dios no perdona la iniquidad de los padres sobre los hijos, y los hijos de sus hijos no se perdona en Cristo, porque Cristo recibió ese castigo. Él fue declarado culpable y Él fue castigado como culpable para que Dios muestre con nosotros su compasión, su clemencia, su perdón, su verdad. Solamente en Cristo. Cuando nosotros creemos que nuestras obras nos dan mérito, estamos menospreciando la obra de Cristo. Cuando exigimos a otros más de lo que Dios nos exige a nosotros, estamos menospreciando la obra de Cristo. Estamos insultando la gracia de Dios. Porque ¿qué fue lo que Dios te pidió a ti? Si no fue la fe en Cristo Jesús solamente. Entonces ahora nosotros pedimos, tú eres cristiano, sí, pero tú también tal cosa. Y Dios dice, pero yo no les pregunté eso. Pedro, yo te dije a ti que ya no había nada impuro. Yo te lo dije a ti. Entonces ahora tú no te vas a juntar con ellos porque ellos no siguen o sea, pero ven acá. Tú le estás pidiendo a ellos más de lo que yo pedí. Tú estás diciendo que el estándar que yo puse no es suficiente para ti. Tú estás diciendo que yo entregué a mi hijo, a mi unigénito, a morir en una cruz, a sufrir eso, a esa vergüenza, a ese dolor, a ese sufrimiento, y que lo que yo acepto por fe en ese sacrificio para ti no es suficiente, porque tú también tienes otro estándar tuyo. Cuando no mostramos a otro esa gracia que Dios nos muestra a nosotros, nos hacemos a nosotros merecedores de esa gracia y a otros no. Ajá, ¿y por qué? Por algo que tú hiciste. Entonces vuelve de nuevo a las obras. Entonces no, él no es merecedor de esa gracia, ¿pero por qué? Por un estándar tuyo. Insultamos la cruz.
Cuando hemos pecado y tenemos vergüenza de ir delante de Dios. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado. Que yo sé que tengo que orar, pero yo no quiero orar, porque yo tengo que sentarme ahí y decirle, wow, yo quiero pedir por tal cosa, pero yo primero tengo que decir, Señor, yo pequé. Y yo no lo quiero hacer, pues me da vergüenza. Y Dios te dice, pero vergüenza ¿por qué? Pero vergüenza ¿por qué? Si ya Cristo cogió esa vergüenza. Ya no hay más vergüenza que repartir aquí. Ya Él la cogió toda. Cuando nosotros nos estamos dando golpe en la cabeza por nuestro pecado y nos estamos culpando y culpando y culpando y no salimos de ahí, nosotros estamos insultando la cruz. Nosotros estamos diciendo, perdón, Padre, tu estándar no es suficiente, yo tengo un estándar más alto. La Biblia dice que tú me aceptas y que Cristo ya murió por ese pecado y que yo puedo venir delante de ti porque tú no me vas a ver a mí como yo, tú me vas a ver a mí por las obras de Él, pero este pecado es tan grande, Señor, que yo no puedo venir delante de ti porque lo de Cristo no dio. Yo tengo que hacer otra cosa ahora. Tengo que pasarme un tiempo yendo a la iglesia, orando, ¿sabes? Leyendo la palabra, viendo videos de prédica, ¿sabes? Para santificarme un poquito más antes de venir delante de ti. Cuando hacemos eso, insultamos la cruz. Cuando hacemos eso, menospreciamos el sacrificio de Cristo. El próximo domingo vamos a hablar de qué es entonces poner esa fe en Cristo Jesús. Pero hoy, no te vayas de aquí sin reflexionar sobre eso. No te vayas sin estar claro de que la salvación no depende en absoluto de nada que tú puedas hacer. Yo creo que el mejor ejemplo es el ladrón en la cruz. Siempre lo he pensado. Porque él dijo, Cristo, acuérdate de mí. Si tú quieres. Yo no tengo a quien apelar. Yo no tengo que argumentar. Yo no tengo evidencia que presentar. Aquí no vamos a discutir a ver si yo en algún momento, pero espérate, porque lo que pasa es que mis padres y no sé qué. No. Yo estoy aquí condenado. Y con razón. Dice él, lo acepta. Con razón. Yo estoy condenado con razón. Él no se defiende. Él no se excusa. Él dice, acuérdate de mí. Si tú quieres. Si tú no quieres, no hay nada que yo pueda hacer. Si nosotros no hemos tenido ese sentir, si nosotros no hemos experimentado eso, no hemos entendido todavía completamente la salvación. Por más bien que estés viviendo tu vida, inclusive viniendo a la iglesia, diezmando, ofrendando, ¿verdad? No haciendo mal a nadie, tratando bien a todos. Todavía todas tus mejores obras salen de un corazón pecaminoso. No hay nada en lo absoluto en la salvación. No hay nada en lo absoluto en tu relación con Dios, en cómo Dios te ve a ti, que no sea por lo que Cristo hizo. No hay nada. Dios te ve como su hijo por lo que Él hizo. No por lo que tú hayas hecho, no por lo que estás haciendo y no por lo que harás. Vamos a orar.
Padre, yo te pido que si alguno de nosotros, tú nos has abierto nuestro corazón y nos has enseñado claramente en el día de hoy que hemos venido contando con nuestras obras para definir o para tener una posición frente a ti. Si tú nos has revelado eso a nuestro corazón, Señor, primero te alabamos, Señor, y te damos gracias por eso. Pero yo te pido que tú también nos des esa convicción que viene de ti. Padre, de que podemos contar con el sacrificio de Cristo, de que solamente es ese sacrificio que está ahí y que esos méritos son nuestros, que tú me ves como si yo fuera Cristo. Padre, danos la convicción en nuestro corazón de que tu santidad, tú eres un Dios santo, 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 y que solamente la vida de Cristo puede satisfacer tu santidad. Solamente la perfección de Jesús puede complacerte. Nosotros no venimos delante de ti, Señor, para complacerte con nuestras obras. Señor, si alguno de nosotros todavía tiene esa carga en el corazón, yo te pido que tú la quites. Como dice David en el Salmo 143, que tú saques esa alma de la angustia por tu justicia, por amor a tu nombre. Que podamos sentir, Señor, esa paz de que estamos bien contigo, porque hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, en su sacrificio, en su nacimiento, en su vida perfecta, en su muerte, en mi lugar y en su resurrección. Que solamente Cristo, la justicia de Cristo, His righteousness, es lo único que puede declararme justo. Es lo único que puede justificarme delante de ti. Es lo único que puede traerme a tu reino. Es lo único que hace que tú me puedas adoptar como tu hijo. Padre, si alguno no tiene esa convicción, yo te pido, Señor, que tú le des esa convicción el día de hoy. Que puedan experimentar esa paz. De estar bien contigo por el sacrificio de Jesús. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos muchas gracias por tu misericordia. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.